vemos en el último versículo, casi del 58, cuando relata el martirio de Esteban, ¿recuerda? Quizá el primer mártir cristiano que nos registra la palabra. Dice, y echándole fuera de la ciudad, se refiere a Esteban, como sabe, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Se imaginan? Esa referencia, primera referencia a Pablo. Un joven que, creyendo que hacía lo correcto, que hacía lo que debía hacer, que así servía a Dios, a Jehová, al Dios de sus padres, creyendo que le servía, fue capaz de estar presente en esta situación. Pero también sabemos que el Señor lo iba a llamar para un ministerio grande, un ministerio el cual a través de él extendería el Evangelio por todo o parte del mundo conocido, ¿no? De alguna manera fue el que inició realmente una evangelización casi global. Desde allí empezó a crecer y a desarrollarse. Pero sabemos que aquí también hubo un proceso. El Señor, cuando iba a buscar a otros cristianos, a los que quería detener y castigar y encarcelar, quizá justiciar, Dios le tocó. Y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y empezó a cambiar. Él tuvo un encuentro con Dios. Y entonces, ese encuentro no le llevó a cambiar su anhelo de servir y de ser instrumento en las manos del Señor. Le llevó a hacerlo correctamente, como el Señor le mostró. Él tenía ese ánimo de servir, de ser útil en las manos del Señor, de entregarle su vida, y lo siguió haciendo. Y lo siguió haciendo de la manera correcta. Y yo pienso que todos aquellos que queremos servir al Señor, todo hombre y mujer que ha sido llamado, que el Señor lo ha tocado, tiene que servirle, de una manera u otra. No solamente en la iglesia, te puedes servir en tu trabajo, haciendo tu trabajo, también es una manera de servir al Señor. Todo aquel que hemos recibido el perdón inmerecido, entonces somos instrumentos de Dios. Y es importante que prestemos la atención. Y bueno, Pablo se ve que tenía oído un poco duro, porque tuvo que tirarle. No sé si era un caballo o si iba andando, no importa, pero tuvo que tumbarle. ¿A cuántos el Señor Jesucristo no tumba de su posición, lo lleva al suelo para luego levantarlo y serle útil en sus manos? Así trabaja el Señor, ¿verdad? Vemos el versículo también, yo le leeré el 5, el 15, perdón. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo demostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. A aquellos que le temían, a ese Saulo que tenía mala fama de detener a los cristianos, a ese le dijo, no, él será en mis manos, porque el Señor ve más allá de lo que nosotros vemos. Nosotros a veces vemos que alguien se levanta, empieza a servir, no lo vemos claro, ¿no? Vemos un poquito otras cosas, pero el Señor ve dentro del corazón y sabe realmente lo que va a hacer con nuestra vida. Pablo, en esos versículos, en ese breve capítulo, estos 6 versículos de este capítulo, nos muestra claramente la definición definitiva de lo que significa ser líder o administrador. En estos 6 breves versículos vemos con claridad qué es ser un administrador, un siervo, alguien que quiere servir al Señor en aquella área que le ponga. Nos empieza diciendo el apóstol, pues así pues, téngannos los hombres, y sabemos que se refiere a Apolo y a él mismo, téngannos, porque él estaba escribiendo estas cartas a Corinto, esta iglesia que él había fundado con la ayuda también de Apolo y que iba creciendo, y como toda iglesia a veces que crece, tenía sus problemas y sus situaciones. A través de ellos, de Pablo y de Apolo, corintios conocieron el Evangelio y conocieron al Señor, y eso es lo importante. Pero empezaba a haber divisiones en esta iglesia. Pablo estuvo 1 año y medio casi en Corinto y luego siguió sus viajes misioneros de evangelización
estaba en Éfeso cuando escribió esta carta y habían pasado 3 años. Y en ese lapso de tiempo la iglesia que había crecido, se había multiplicado y empezó a haber conflictos, discrepancias. Empezaron a crearse bandos, 2 bandos, 2 grupos, los que opinaban de una manera y los que opinaban de otra. Empezó la división, pero de alguna manera Pablo muestra que solamente hay un evangelio, no hay 2 evangelios. Aunque uno tenga una opinión sobre un punto o sobre un versículo, no es otro evangelio, solamente hay un evangelio y solamente puede haber un evangelio, que es el que Cristo mostró y proclamó, y todos los demás, los que lo hemos escuchado y creído, tenemos que seguir. La Biblia nos habla, el Antiguo Testamento nos habla de siervos. Vemos a muchos hombres que el Señor llamó para que les sirvieran, hombres significativos. Quizá José, uno de ellos, conocemos su vida, ¿verdad? Empezó por servir a Faraón en su hogar, en su casa, como administrador de su casa. Fue encarcelado injustamente, llegó a dirigir la cárcel. Evidentemente José tenía esa cualidad, ese don de administrar, ¿no? Porque llegó a ser director de la cárcel, imagínense. Fue rehabilitado, llegó otra vez a Faraón y llegó a administrar todo Egipto. Evidentemente era un gran administrador, era un gran siervo, que era fiel, y el Señor le confiaba todo en sus manos, porque veían que era un hombre fiel, dispuesto a servirle y a entregarse. Y es lo que distingue realmente al administrador, que el Señor, aquel que cede lo que tiene que administrar, confía en él, ve que es fiable. Eso es lo importante en el administrador, que cuando le confía en algo es porque el que se lo confía ve en él una persona fiel, segura y decidida. Y Pablo no era, tenía estas 3. En su primera etapa estuvo equivocado, pero cuando tuvo un encuentro con el Señor cambió todo radicalmente y entonces empezó a hacerlo con denuedo y con fe. En este breve pasaje Pablo nos muestra 3 cualidades del que tiene que ser administrador, siervo, en el área que sea, no importa si es poco o si es mucho. Me fijaba estos días en la lista de la limpieza de la iglesia. Es muy interesante porque desde hace 7 u 8 años la mayoría de las personas que están en esta lista siguen en esta lista. Hay alguna que no está por razones de enfermedad o varias, pero la mayoría de las personas que están en esta lista siguen en esta lista. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, importancia porque si la iglesia está limpia, ya ven ustedes que está impecable siempre, verán ustedes que está siempre para pasar revista. Es porque hay mujeres y hombres que vienen a limpiarla, no se limpia automáticamente, no hay un robot por las noches que lo pongamos en marcha y lo limpia todo, no. Hay personas, hay hermanos que consideran que es un honor poder limpiar la iglesia en la que nos reunimos y desde hace 7 o 8 años están en esta lista, casi todos. Yo me fijo en ella, un servidor no está, me fijo en ella y casi siempre están. Digo, qué constancia, qué fidelidad, ¿no? Considerar importante el limpiar la iglesia. Todo lo que hacemos para el Señor es importante. El ir a visitar a un mayor enfermo, el entregar la bolsa de alimentos a la persona que lo necesita, todo lo que hacemos por amor al Señor tiene importancia. Y eso ve el que delega en un administrador, ve la fidelidad, ve el corazón y ve nuestra disposición. 3 cualidades son las importantes, son las que detalla Pablo con toda claridad. Espíritu de servicio, hay que tener un espíritu de servicio, es muy importante para servir al Señor. No podemos tener un espíritu y decir, no, esto sí, esto no, esto a mí no me va muy bien. No, si el Señor nos dice, haz esto, hazlo. Si Él te ha enviado, bueno, Él sabrá, quizás no lo hagas bien, quizás todavía no lo hagas perfecto, pero aprenderás, seguro que aprenderás. Espíritu de servicio, mayordomía o administración, es lo mismo. El mayordomo quizá es responsable de un hogar, de una casa, de una mansión, de donde sea, pero al mayordomo se le dan las llaves. El mayordomo tiene obligación de controlarlo todo, y el administrador también. El administrador puede ser de algo más grande, de algo
parte solo de todo lo que tiene que ocuparse. Es importante también tener esa visión de que lo que se nos confía es total de lo que tenemos que ocupar, no de una parte solo de lo que se nos confía. Y fidelidad, quizá esa es la cualidad más significativa. Cualquiera que sea fiel, el Señor lo usa en el área que Él considere que tiene que usarlo. Yo pienso que cuando Saulo fue tirado al suelo y el Señor le habló, él nunca se imaginó ni supondría que llegaría a ser el gran apóstol que extendió el Evangelio a tantos lugares. Él no suponía esto, pero el Señor vio en él y vio sobre todo que era un hombre fiel, que era un hombre constante, que estaba dispuesto a darlo todo. 3 cualidades y 3 tribunales. También, aquellos que sirven al Señor, todo ser humano, de hecho, tiene a veces 3 tribunales sobre su cabeza. El tribunal de la opinión de los demás, terrible, ¿verdad? A veces es como una espada de Damocles que está siempre sobre nuestra cabeza, ¿no? El tribunal de los demás, ¿qué dirán los demás? El de la propia conciencia, que también nos habla. Y está bien que la conciencia a veces nos centre y nos avise de algún peligro, pero el que cuenta, el tribunal realmente importante, es el Tribunal Supremo de Cristo. Es el que realmente lo pone y lo pondrá todo en su lugar, porque es lo que todo lo sabe todo. Servicio. Un siervo nunca deja de servir. El que ha sido llamado a servir al Señor nunca dejará de servir. Servirá más tiempo, menos tiempo, aquí, más allá, pero nunca el que ha sido llamado a servir deja de hacerlo. Y lo quiero repetir, que es importante, todos son llamados a servir. A veces ustedes lo dirán, personas que a Cristo le han llamado, dicen, no, es que yo no sé dónde tengo que servir. Todos tenemos que servir. Simplemente, y digo simplemente, pero es importante, proclamando su Evangelio, ya estamos sirviendo. Llevando la palabra de Dios al que la necesita, ya estamos sirviendo. Todos, cuando el Señor nos toca para que lo recibamos como Señor y para que le sirvamos. No es algo destinado solamente a unos cuantos o a unas cuantas, no. El servir es para todo, hombre y mujer, porque el Señor ha llamado. Pablo nos cuenta la palabra 3 años después de haber sembrado el Evangelio en Corinto, desde Éfeso le escribe esta carta. Era una carta, podemos decir, amable en principio, luego el tono se va endureciendo, porque lo que tenía que hablarles era muy delicado, porque había errores, como sabemos que Corintio había cometido errores, muchos errores y pecados de demás. Empezaba a haber un ambiente en el que el Evangelio se estaba desvirtuando y ya se estaba contaminando con otras cosas. Y Pablo se sentía responsable, lo era en cierta manera, como somos todos responsables. Cuando le hablamos a alguien de Cristo y le llevamos al Señor, nosotros no, realmente no. El que lo hace es el Señor y el Espíritu que le toca a la persona a la que Él nos ha dado. Nos usa como instrumento, pero el Señor es el que convierte realmente. Pero Él les advertía de lo que estaba viendo, le estaban informando. Pablo, a pesar de que ya habían pasado 3 años, él seguía sintiendo esa responsabilidad de la obra que había empezado, la gloria para el Señor, y él de alguna manera tenía que intervenir, porque estaba viendo cosas que no le gustaban. Vemos cosas nosotros que no nos gustan, en quizá algunas situaciones, en quizá a personas que las hemos llevado al Señor y quizá se están desviando. ¿Y qué hacemos nosotros en este caso? Bueno, ya es mayor, ya se arreglará. No podemos hacerlo. Tenemos que orar, tenemos que pedirle sabiduría al Señor. Pablo no se les entendió. Pablo había sembrado el Evangelio en aquel lugar y seguía ocupándose de aquel lugar. Él se sentía responsable y como siervo tenía derecho además y el deber de intervenir. A veces es más cómodo dejarlo estar, no meterlo demasiado. Ya se arreglará, se dará cuenta de su error. No. Si tú sientes, si tú notas que tienes que intervenir, tienes que hacerlo. Hace unas semanas tuve que llamar la atención a una persona porque está equivocada, un error,
y se enfadó conmigo. Y luego me examiné a mí mismo y pensé, no habré sido quizá duro. No sé si les ha pasado a ustedes, tener que hablar con alguien y luego creer que están haciendo lo correcto. Yo creí que hacía lo correcto, ¿no? Había de manual, no es que fuese lo mismo. Pero me afectó ver cómo esa persona se sintió mal, se sintió herida. Y yo estuve recapacitando a ver si había sido duro o si no había sido con las palabras adecuadas. No sé, me examiné, no sé si les ha pasado esto a ustedes. A pesar de saber que hizo lo correcto, quizá no lo hice con las palabras correctas. A veces puede ser esto, ¿no? Y bueno, creo que las cosas se han calmado y eso me da tranquilidad también para ver que esto no ha supuesto que esta persona se haya enemistado conmigo, ¿no? Porque yo hice lo que creía que tenía que hacer. Y eso de alguna manera ahora me da fuerza, porque si tuviese que hacerlo otra vez, lo haría. Pero es más cómodo no meterse, ¿verdad? Es más cómodo no inmiscuirse en las decisiones de los que son adultos, porque pensamos que hará. No, a veces el que está equivocado no es capaz de reconocer su error. Pablo no tomaba esa actitud. Él tenía ese espíritu de servicio y lo haría y lo hizo siempre. Mayordomía también era la segunda cualidad que necesita todo el siervo y toda la sierva que quiere ser útil en manos del Señor. El administrador tiene muchas responsabilidades, ¿verdad? Que sea en el ámbito que sea en el área que sea, puede ser el administrador del hogar. Ustedes son administradores todos los que hay aquí, pero los adultos son administradores de su hogar, ¿verdad? Lo administran de la mejor manera posible y se ocupan de 1000 cosas. Y sobre todo, y eso sí que sí, así, las damas de casa. Las damas de casa son administradoras, son jefas de limpieza, del equipo de limpieza de la casa, son jefas de alimentación, son jefas de suministros, son jefas de lavandería. En un hogar hay multitud de áreas, ¿no? Y ustedes son jefas de 6 o 7 u 8 áreas. Y no hablemos de la educación y formación de los hijos también, que también son educadoras y dirigentes. Y no hablemos que también hay que educar al esposo. Entonces, el trabajo de asesoría, ¿verdad? Broma aparte, cualquier área en la que somos responsables hay que hacerlo bien, ¿verdad? Y todos aquellos que tenemos un área cercana que es nuestra responsabilidad, la hacemos bien. Pero hay un área más importante, que es el área espiritual, ¿verdad? Eso es lo que realmente cuenta. Y esa es la que a veces nos cuesta trabajo. Y tendemos, un servidor también, a ocuparme de la mía que ya tengo trabajo, que tengo suficiente. Pensamos muchas veces, ¿no? Yo me voy a ocupar de lo mío, que con lo mío ya tengo lucha suficiente contra el error, contra el pecado, contra las cosas que tengo que luchar. Señor, no me metas más carga, ya tengo suficiente. Tengo que darte una mala noticia. Si eres administrador, que lo eres, de la verdad revelada que el Señor te ha mostrado, tienes que ser consecuente. Tengo que ser consecuente con ella. Y no es cómodo. Sería mejor no tener esa responsabilidad. Decirle, Señor, tú me has llamado a mí, yo me ocupo de lo mío y los demás ya se callarán. Pero no funciona así. El administrador tiene muchas responsabilidades y además ha recibido autoridad para ejercitarla. Y preferíamos no tener autoridad. Sería más cómodo no tener autoridad. Porque si no tienes autoridad, no tienes que hacer nada. Tienes que dedicarte a actuar a ti mismo, tu persona. Y eso muchas veces nos lleva a cierta forma de egoísmo. Puede parecer, no, es lo que uno tiene que ocuparse de su alma, por supuesto. Pero aún así tenemos un deber, tenemos una responsabilidad y toda persona la ha recibido. Pablo estaba sujeto al Evangelio, a eso se sujetaba, al Evangelio y a Cristo. No tenía otra autoridad que la que el Señor le daba, y a esa se sujetaba. Y nos dice el versículo: atendiendo así, refiriéndose a Pablo y él, los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Sabemos que se refiere a la verdad revelada, ¿no? Misterios es para la carne, pero cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, lo que era un misterio se revela. Entonces sabemos que era verdad y vamos profundizando en
ese misterio, si queremos llegar a él con la sabiduría humana a través de la carne, y se desvela, entonces podemos penetrar en todo lo que el Señor nos muestra y nos habla cada día. El misterio es la verdad revelada, aquello que el Señor cada día te va hablando y te va mostrando. En el capítulo 3, en los versículos de atrás, nos dice: ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Pablo les está diciendo que tanto Apolo como él son siervos que muestran y que mostraron el mismo evangelio, que no hay dos evangelios. Pablo les estaba diciendo y estaba aludiendo a estos dos grupos que se habían formado en Corinto. Había dos bandos, los de Apolo y los de Pablo. Y Pablo de alguna manera les quiere señalar: solamente hay un evangelio, ¿por qué vosotros quedáis dos grupos? Y a veces en las iglesias a ver estas situaciones en las que uno está a favor de una cosa y otro está a favor de otra. El evangelio es solo uno. Si hay dos, es que uno de los dos lo está malinterpretando, o los dos. El evangelio es lo que ha revelado Jesucristo. Y Pablo no podía consentir que usaran su nombre y el de Apolo para formar uno de los dos bandos. Los que tanto él como Apolo eran inocentes de esa división. Era una división interesada por aquellos que querían imponer su criterio, su idea o su doctrina. Pero solamente hay uno, y es la que nos muestra la palabra del Señor. El misterio no es nada oculto o secreto. El misterio lo es porque se usa la sabiduría humana, pero cuando usamos la sabiduría espiritual, la que recibimos de Cristo, no hay misterio. Cuando la madurez vamos creciendo en el Señor, todo se nos va mostrando. El capítulo 2, el versículo 7 dice: mas hablamos sabiduría de Dios en un misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Todo aquello que el Antiguo Testamento iba mostrando, pero no revelando del todo, cuando llegó Jesucristo, su Hijo, entonces se desveló y se reveló todo a aquellos que le recibieron. Y eso es lo que necesita el hombre y la mujer: aceptar a Cristo, recibirle cuando le llama, y entonces todo se le va viendo, y aquello que no entendía lo entiende y va avanzando y va madurando. Fidelidad y mayordomía, responsabilidad en lo que hemos recibido, y fidelidad. Esa es una de las tres cualidades que les hablamos. Este es un requisito indispensable: fidelidad a la palabra y a la verdad, que solamente hay uno. Podemos ser más o menos brillantes, podemos ser más o menos elocuentes, eso no importa, hermanos, en absoluto, no tiene nada que ver. La fidelidad va más allá de nuestras capacidades aparentes y humanas. Nuestra fidelidad es lo que muestra nuestra firmeza y nuestra seguridad en lo que hemos creído y en lo que tenemos que mostrar tal cual a aquellos que necesitan también conocer esa verdad. Tú puedes tener capacidades para servir al Señor de una manera u otra, seguro que la habrá. Has recibido un don, lo sabes, ¿verdad? Cuando hemos recibido a Cristo, recibimos como mínimo un don. ¿Sabes qué don es? ¿Lo utilizas? Ese don, esos dones que tienes. O una actitud quizá excesivamente prudente te lleva a decir: bueno, no, yo como no estoy seguro. No, tienes un don y casi seguro que sientes cuál es ese don. Quizá te falta que te animen a que lo uses, pero no seas pusilánime con el don que Dios te ha dado. Úsalo. Sé capaz de salir al mundo, o en la iglesia, o en tu trabajo, o en tu club, o en donde fuere, y muestra al Señor que quieres servirle, que quieres ser fiel a lo que te ha dado. Porque el don que has recibido, el instrumento que el Señor te pone a ti, la capacidad que te pone en tu corazón y en tu persona para poder servirle, tiene que ser usada, tiene que ser llevada para el beneficio de los demás. La fidelidad. Dios solo necesita que el siervo sea fiel y humilde. Esas quizá las únicas cualidades que necesita cualquier hombre, cualquier mujer. No necesitas una capacitación especial, no necesitas haber ido a un seminario. Muy bien si vas, te animo si puedes hacerlo,
que sea a distancia, no es imprescindible. Lo que sí es imprescindible es fidelidad, un corazón humilde y tener la convicción de que Dios te ha dado cosas para servir en el área que sea, y tú sabrás, nadie mejor que tú, porque el Señor te lo revelará a ti mismo, te dirá: quiero que me ayudes y quiero que me sirvas en esto. Corrijo lo de ayuda, el Señor no necesita que le ayudemos, en absoluto. El Señor podría llamar a sus ángeles, y que tiene millones de ellos, y podrían hacer el trabajo quizá mejor que nosotros, probablemente. Pero el Señor quiere que sea el hombre y la mujer el que le sirve y el que lleve. Para eso los comisionó y les dijo: iréis a todo lugar llevando la verdad. Solo necesita Dios que seamos humildes y fieles. Y para mostrarles que el mérito siempre es del Señor, a los corintios, Pablo les dice en el versículo 7 del capítulo 3: así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Les está diciendo: entre un servidor, entre Pablo y Apolo, hemos sembrado el Evangelio en Corinto, pero ni uno ni otro tiene ningún mérito. El que da el crecimiento es Dios. Y eso tiene que darnos seguridad. A veces nos sentimos impotentes porque predicamos a alguien y hablamos de Cristo y no sirve para nada, nadie me hace caso, ¿no? Es que el que va a realmente convertir, el que va a hacer crecer es Dios, es Jesucristo. Yo tengo que sembrar, otro quizá después de mí venga y riegue. Eso no importa. Lo que importa es que yo sea fiel y cumpla con mi parte. Y el Señor dará el crecimiento según su voluntad. 3 cualidades: servicio, mayordomía y fidelidad. Con estas 3 cualidades, el siervo es capaz de servir al Señor y mostrar que le ama y que le obedece. Y 3 tribunales. La opinión de los demás es uno de los tribunales, la propia conciencia y el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. El primer tribunal, quiero leer los versículos que están en 2 de Corintios, en el capítulo 11, en el que Pablo, en lo que puede parecer un alarde de vanidad, detalla todo aquello que le ha acontecido. ¿Recuerdan este pasaje? Uno cuando lo lee la primera vez dice: para él se hace propaganda el hombre. Lo pensé yo, ustedes quizás no lo pensaran. Pero luego cuando conoces todo Corintios y toda la vida de Pablo, entiendes el porqué lo decía. Y yo quiero que en ese primer tribunal en el que hace alusión al tribunal de los demás. ¿Sabes que la gente opina de ti y opina de mí? Todo el tiempo. Es algo inconsciente, todos lo hacemos. No podemos, tenemos un tribunal interno aquí dentro, tenemos un juez con su mazo, y cualquier cosa que hacen los demás, nosotros tendemos a valorarlo y a juzgarlo. Por lo tanto, todo aquello que hacemos es valorado por los demás. ¿Tiene que preocuparnos? Bueno, no tiene que preocuparnos. ¿Tiene que importarnos? Sí, al menos para examinarnos y ver si lo que hemos hecho está bien o está mal. Por lo tanto, ese tribunal de los que opinan de lo que hacemos, todo aquello que hacemos, en cualquier ámbito, citaba el hogar, seguro que en el hogar hay varios jueces en el hogar, ¿verdad?, que están constantemente juzgando aquello que hacemos. Dice en el versículo 24 al 29, ustedes han leído muchas veces. 3 veces, está diciendo Pablo de lo que le ha sucedido, he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de la dominación, peligro de los gentiles, peligro de la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos. Para a uno que se le quite la gana de ser cristiano, ¿verdad? Yo no sé con qué ánimo Pablo relataba todo esto, pero evidentemente les estaba diciendo a los corintios que él había sufrido por Cristo, que él había padecido por Cristo. Seguro que el Señor no nos pedirá ese mismo sacrificio, porque muchos quizá no seríamos capaces de soportarlo. Y eso para él era una manera de decirle a los de Corintios: vosotros no me podéis juzgar, yo no me siento juzgado por vosotros,
porque yo he servido al Señor fielmente y sé lo que he hecho, y eso detalla puntualmente. Él no le importaba lo que dijera a los judíos. Solo Dios le haría responsable de lo que le había confiado. Solo Dios me hará responsables de aquello que el Señor me va a confiar. Y eso es lo que debe preocuparnos. Tener en cuenta la opinión de los demás, sí, por supuesto. A menos que nos sirva para examinarnos si no debemos de equivocar. El segundo tribunal es el de la propia conciencia. Pablo dice en el capítulo versículo 3: yo ni un poco temo ser juzgado por vosotros o por el tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Sabemos que la conciencia, todo ser humano la tiene, es muy útil, porque es como una señal de peligro que a veces nos puede señalar que algo no lo hemos hecho bien o nos puede prevenir. Es muy útil la conciencia, tener una conciencia clara. Pero la conciencia también se siente influida por sentimientos, por emociones. Incluso a veces la conciencia nos puede acusar de algo, nuestra propia conciencia, o al contrario, decir, oh, qué bien lo has hecho, y hay que hacerle caso a la conciencia, por supuesto, pero hay que, con prudencia. Y lo que está diciendo Pablo lo que está diciendo es que no se deja guiar por su conciencia, pero puede parecer una actitud de presunción, decir, no, yo a la conciencia no le hago caso. No, él explica lo que quiere decir en la segunda parte del versículo: ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque no tenga nada de mala conciencia, no por eso soy justificado. Esa es la razón. Pablo no se confiaba en su conciencia porque sabía que todo lo que hiciera lo hacía por gracia. O sea, no era bueno o no era muy eficaz al Señor, ni le hacía muchas obras, no. Él hacía lo que hacía por gracia, porque había sido justificado. De alguna manera, es decir, no, yo ni a la conciencia le hago caso, en el supuesto que le diga, uy, qué bien que lo has hecho, Pablo. No, yo le hago caso a la gracia que me ha salvado, porque no he sido justificado por lo que yo hago, está diciendo, he sido justificado por Jesucristo. Y eso es algo muy importante, que lo tengamos siempre presente. Todo lo que hagamos es por gracia, es porque hemos recibido por gracia el perdón de nuestros pecados y el Señor nos ha llamado y capacitado para hacer lo que teníamos que hacer. Pablo reconocía que ni a su propia conciencia hacía caso, pero en este sentido, él sabía que todo lo que hacía era por gracia, era por mérito del Señor, no por mérito nuestro. Y eso es importante, ¿no? Para que pongamos los pies en el suelo. Todo lo que podamos hacer que sea bueno, importante para el ministerio, para la gloria del Señor, para todo lo que podamos hacer para servir al Señor, está bien, tenemos que hacerlo, pero es por gracia. La gloria para Él, no hay ningún mérito. A nosotros de Venezuela constantemente nos envían, hermanos, tal y cual, nos cansamos de decírselo, hermano, es por gracia todo lo que hacemos. Se han dado una serie de circunstancias que permiten que eso se haga, ¿no? Como decía una persona, no entiendo, me decía en Venezuela, que ustedes puedan enviar medicamentos a Venezuela y nadie les diga nada y nadie se lo pague. Digo, la verdad, yo tampoco lo entiendo, pero lo venimos haciendo hace 7 años, no es un día, es una casualidad. Es por gracia, sé que no hay ningún mérito en nosotros, y todo lo que hagamos sea con ese espíritu. Y Pablo nos está diciendo esto, no soy justificado, he sido perdonado por gracia, y todo lo que hagamos es por gracia. Él no se deja guiar por su conciencia, él hacía lo correcto y él era fiel al Evangelio y al mandato que Dios le había dado. Simplemente, tan simple como eso. Y el tribunal que importa, el tribunal de Dios, ese tribunal en el que nos veremos todos un día a uno. Él será realmente el que determinará y valorará lo que hemos hecho. Pablo en relación a los Corintios ha hecho lo debido, pero es humilde. Y aún así no está justificado por lo que hace. Está justificado por la sangre de Cristo, que lo hace por él y el tribunal divino. Quiero acabar con este pensamiento, ¿no? Próximamente, si me lo permite, seguiré con el capítulo que tiene 21 versículos, pero hoy quería compartir con vosotros hasta el 6. Hasta aquí Pablo ha sido diplomático y cortés, en el versículo 6.
hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolo, por amor de vosotros. Todo aquello que hagamos sea siempre revestido por el amor de Cristo. No importa lo que sea, lo que fuere, si no lo impregnamos del amor de Cristo, podrá ser una obra humana, imperfecta, limitada. Solo cuando lo impregnamos del amor de Cristo tiene otra dimensión. La primera y la segunda carta de Corintios son cartas duras, aunque en apariencia Pablo revista siempre de delicadeza y de cortesía, pero exhorta a los corintios porque les amaba y amaba la obra. ¿Y cómo lo hacemos nosotros? Voy a la primera reflexión que me ha hecho. ¿Cómo exhortamos nosotros? O corregimos, usar el término que tú quieras, o señalamos algo a la persona que consideramos que tenemos necesidad de hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué palabras usamos? ¿Lo hacemos correctamente? ¿Lo revestimos con amor? ¿O nos guía a la sed de venganza? ¿Lo ha hecho mal? ¿Se va a enterar? A veces hacemos esto. Les señala su orgullo, cómo habían creado los manos, simplemente poniendo a uno el nombre de Pablo, a Marco y al otro el nombre de Apolo, pero realmente era el orgullo, querer imponer su criterio, el que fuera en esos dos manos que había, y que usaban el Evangelio como un arma de unos contra otros. A veces lo hacemos, a veces le atacamos a un hermano con la Biblia, le damos la Biblia como si fuese un palo, ¿no? Porque la Biblia dice, y le damos, ¿no? No, el Evangelio no es este. Si no está revestido de amor, no tendrá mucho efecto. Jesucristo quiere que resolvamos los desacuerdos y conflictos. De alguna manera, cuando leía esta palabra, me estaba diciendo esto. Un conflicto que no está resuelto es algo que yo tengo que hacer. Aunque tenga la culpa el otro, aunque yo no tenga nada que ver, no importa. Si hay un conflicto, yo tengo que poner todo de mi parte para resolverlo. Y sobre todo en el ámbito del cuerpo de Cristo, como hermanos y como amigos también. No ir más allá de lo que enseña la palabra. Hay eruditos de la palabra que le sacan la vuelta, y son capaces de transformarla en otra cosa. No presumir ni de sabios ni de muy espirituales, que tenemos que ser espirituales, evidentemente. Tenemos que ser humildes sobre todo, aprender cada día. En la medida que uno va envejeciendo, se va dando cuenta de que tiene que ser más humilde, tiene que ser más realista y tiene que saber que es todo por gracia, que nada de lo que podamos hacer tiene ningún mérito propio, si no fuera porque el Señor un día se apiadó de nosotros, de cada uno de nosotros, nos llamó y nos dijo, quiero que te sirvas, y nos regaló por su gracia. Lo importante es que aprendamos de los demás, no importa si llevan menos tiempo que nosotros en el Evangelio o si se han convertido otro día. Yo recibo lecciones cada día de mucha gente, de muchas personas en ámbitos distintos. Y he aprendido intento prestar atención y recibirlo con humildad para intentar ser algo más sabio, pero sobre todo vivir en el amor de Cristo. El Señor nos bendiga.